Hola a todos, a los amigos de este canal. He venido aquí porque quisiera compartir mi historia. Hace 9 años, por desgracia, una serie de eventos oscuros y tristes ocurrieron en mi familia, dejando cicatrices imborrables en nuestras vidas. Mi nombre es Oscar y provengo de una familia numerosa. Somos 6 hermanos y yo soy el único hijo varón. Mis 4 hermanas mayores ya se encuentran casadas, tienen sus familias e hijos. En esa época, es decir, en el año 2015, en la casa de mis padres solamente vivíamos mi hermana menor, Fernanda, quien en ese momento tenía 19 años y yo, que tenía 21. Bienvenidos a un nuevo episodio. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte, darle like y comentar qué te pareció esta historia. Todo comenzó cuando mi hermana mayor, llamada Jimena, salió de viaje con su esposo Carlos y sus 2 hijos, Tomás y Joan. Ellos vivían un poco cerca de nuestra casa, más o menos a unas 6 cuadras. Debido a que mi madre era quien cuidaba de sus hijos mientras ellos trabajaban y le resultaba mucho más fácil para traerlos y llevarlos todos los días. Para unas vacaciones de Semana Santa, Jimena y su familia se iban para Cancún. Ellos le pidieron el favor a mi hermana Fernanda que le cuidara la casa durante los días que no iban a estar. Recuerdo que viajaron el domingo de Ramos y tenían previsto regresar nuevamente hasta el próximo domingo en el vuelo de las 7 de la noche. Pues sus planes eran que se iban a quedar 8 días en Cancún, pero al parecer tuvieron un inconveniente con la aerolínea y les adelantaron el vuelo para las 2 de la tarde de ese mismo día. Cuando llegaron a la casa, al ingresar, notaron que en el ambiente había un olor desagradable. Era como una mezcla entre tabaco y alcohol. Ellos pensaron que tal vez Fernanda había hecho alguna fiesta sin su permiso, pero al llegar a la sala, se encontraron con un camino de velones grandes de color negro, ya desgastados. En el piso habían escritos de símbolos extraños, junto a un libro de aspecto antiguo que decían ser de rituales. También habían colillas de tabacos y unas botellas de licor desocupadas. Inmediatamente, mi hermana, al encontrarse con ese panorama tan escalofriante, llamó a mis padres, o sea, para preguntarles si Fernanda se encontraba en nuestra casa. Fue mi madre quien atendió la llamada. Ella le dijo que desde que Fernanda se había ido a cuidarles la casa no había vuelto, y que si no la había encontrado allí, era porque tal vez había salido a dar alguna vuelta. Para no preocuparla, Jimena no quiso decirle nada a mi madre por teléfono sobre lo que había sucedido. Simplemente le mencionó que ya venía para nuestra casa porque tenía algo muy importante por contarnos. Al llegar, vimos su cara de enojo y preocupación a la vez. Pensábamos que tal vez nos iba a dar alguna mala noticia sobre Fernanda, pero nunca imaginábamos que fuera algo tan siniestro. La verdad, Fernanda siempre había sido muy rebelde y caprichosa. Como ella era muy sociable, tenía muchos amigos y quería salir con frecuencia. Eso le disgustaba a mis padres y siempre era motivo de discusiones. Entonces pensamos que tal vez nos diría que ella se había escapado durante esos días y había dejado la casa sola. Pero cuando Jimena nos contó lo sucedido, no lo podíamos creer. Para mi madre era una decepción muy grande, más que todo porque ella era muy católica. Y como les digo, de todos mis hermanos, solamente Fernanda había sido la única que le había causado tantas angustias. Pero nunca pensamos que ella estuviera involucrada con cosas de brujería o ocultismo. La verdad, era muy raro y recordar esa situación me causa un terror siniestro. Comenzamos a llamar a Fernanda, pero ella tenía el teléfono apagado y aunque repicaba y repicaba, nadie respondía. Intentamos comunicarnos con unos amigos de ella y tampoco obteníamos ninguna respuesta. Yo llamé a Martín. A él lo conocíamos porque era su mejor amigo. Al contestar, nos confesó que tenía muchos días que no se hablaba ni se veía con Fernanda y que tal vez ella estaba en la casa del novio. ¿Pero qué? Desde que ella había iniciado la relación con ese hombre se habían dejado de hablar. Le preguntamos que si él sabía dónde quedaba la casa del supuesto novio,
porque nosotros desconocíamos que ella estaba en una relación sentimental y ni siquiera sabíamos quién era ese hombre. Martín nos dijo que no sabía con exactitud y que lamentaba no poder ayudarnos. Solamente nos advirtió que por favor la cuidáramos, porque ese hombre no le convenía. Las horas pasaban y Fernanda seguía sin aparecer. Jimena y su familia tuvieron que quedarse a dormir con nosotros porque primero debían limpiar y recoger todo. También querían mandar a bendecir la casa. Como mi madre servía en la parroquia del vecindario, ella habló con el sacerdote y le pidió que por favor, que fuera con urgencia a bendecirla. Al día siguiente, Fernanda llegó a la casa, pero estaba muy diferente. No parecía ser ella. Su mirada se veía extraña y casi no hablaba. Le preguntábamos que qué había pasado y qué era lo que había hecho en la casa de Jimena, pero ella no respondía nada. Solamente guardaba silencio. Jimena le reclamaba por lo que había hecho y tanto era su enojo que le gritaba que era una bruja. Fernanda solamente se soltó a reír. Echó la cabeza hacia atrás y le escupió a Jimena en la cara. Estás loca. Desde este momento te olvidas que somos hermanas. Te queda prohibido que te acerques a mi esposa y a mis hijos, respondió Jimena con mucha ira. Mis padres solamente lloraban. Eso fue una discusión muy fuerte. En la tarde, Jimena se fue para su casa y junto a su esposo limpiaron todo, esperando que llegara el sacerdote. Él fue junto con una señora de edad, esas que uno ve siempre en la iglesia rezando. Rociaron agua bendita por todos los lugares y finalizaron con una oración. Primero en español y luego en latín. Cuando iban saliendo, la señora le entregó un denario a Jimena. Le dio un abrazo y le dijo al oído: por favor, cuídense mucho. Nosotros pensamos que esa pesadilla había finalizado. Después pasaron los días y el comportamiento de Fernanda cada vez era más preocupante. En horas de la madrugada, cuando yo me dirigía al baño, tenía que pasar por su habitación y había noches en las que escuchaba susurrar cosas en otro idioma. Cada vez se volvía más grosera con mis padres. Se perdía durante días sin nosotros saber dónde estaba. Nos tenía prohibido entrar a su habitación. Comenzó a vestirse solamente con prendas de color negro. Ella, que siempre había sido tan sociable, cada día tenía menos amigos y únicamente salía con ese hombre y unos señores de aspecto muy gótico. Pienso que eran amigos de él. Nosotros no volvimos a tocar el tema de lo sucedido en esa Semana Santa, porque para mi madre era muy difícil hablar sobre eso. Ella estaba en negación. Decía que solamente era una etapa de rebeldía de Fernanda y que le tuviéramos paciencia. Transcurrieron algunos meses y mi hermana Jimena nos sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Por lo general, Jimena siempre iba a visitarnos cuando Fernanda no estaba en casa. Pero un día, mientras recibíamos su visita, llegó Fernanda. Nosotros no le habíamos contado nada sobre el bebé que venía en camino, y al ver a Jimena, ella se acercó y le dijo de manera muy irónica: cuídalo mucho, porque de pronto van y te lo quitan. Jimena se alteró mucho, comenzó a respirar agitadamente y le gritó nuevamente: con mi familia no te metas, bruja. Nosotros tratamos de calmar a Jimena, pues como todos sabemos, en su estado algún disgusto o una discusión puede ser muy peligrosa. Mi madre le dijo a Fernanda que por favor respetara y que aunque le doliera, lo mejor era que se fuera de la casa porque todos los problemas que habían ocurrido en los últimos meses habían sido por su culpa. Ella comenzó a gritarnos cosas muy feas. Nos amenazó con que se iba a ir a vivir muy lejos y que no la íbamos a volver a ver ni a saber nada sobre ella. Empacó algunas de sus pertenencias en una bolsa y se fue. Como nosotros teníamos prohibido entrar a su habitación, sentimos la curiosidad de saber qué era eso que ella tanto ocultaba, y cuando entrábamos, lo que hallamos era muy escalofriante. En un rincón, tenía sobre el suelo un altar con la figura de un macho cabrío, lleno de velas y unos envueltos extraños. En
cada gaveta de la mesa de noche encontramos oraciones y pasos para hacer diferentes rituales. Todo eso tuvimos que quemarlo en nuestro patio de nuestra casa. Pero antes de eso, el sacerdote fue y observó todo. Nos dijo que eso era muy peligroso, que nos recomendaba que mantuviéramos la habitación cerrada porque la carga energética que se sentía ahí dentro era demasiado pesada. Con los meses, mi hermano dio a luz a su bebé. Tuvo una niña y le puso de nombre Amelia. Nosotros lo primero que hicimos fue presentarla en la iglesia y luego la bautizamos. Los años pasaban y mi sobrina era una niña muy feliz. En medio de tanta desdicha que habíamos pasado como familia, nos daba un poco de calma tenerla junto a nosotros. Amelia tenía 7 años. Había ingresado a cursar la primaria. Un día, llamaron de su colegio, informando que había sufrido un accidente jugando en el parque y se encontraba grave porque había recibido un golpe en su cabeza. 2 días después de ese lamentable suceso, mi sobrina Amelia falleció. Había tenido un trauma craneoencefálico y tenía muerte cerebral. Los médicos le dijeron a mi hermana que mi sobrina ya no tenía pronóstico de vida. Y tristemente, 2 días después, se nos fue al cielo. Toda mi familia estaba devastada mientras estábamos en su velación. Llegaron los antiguos amigos de Fernanda para darnos el sentido pésame. Especialmente querían acompañar y darle las condolencias a mi hermana. Entre ellos estaba Martín, el que era el amigo de Fernanda. Me pidió que fuéramos a la cafetería de la funeraria porque quería hablar conmigo. Me dijo que era muy lamentable volver a encontrarnos después de tantos años, y más en la penosa situación que como familia estábamos atravesando, pero que debía ser sincero. Y durante todos estos años, la había cargado con el peso de su silencio, y que tal vez podría aclararnos algunas dudas que teníamos sobre lo que había ocurrido con Fernanda y sobre el por qué todo había cambiado con ella de la noche a la mañana. Me contó que ese hombre se hacía llamar Cuervo Negro. Fernanda lo había conocido por medio de una aplicación para citas. Él pertenecía a una secta que se dedicaba a hacer rituales satánicos. Fernanda, tal vez enamorada o enceguecida, comenzó a salir con él y participaba en los rituales que ellos realizaban. Ella le había comentado que por medio de esos rituales hacían sacrificios para obtener cosas que querían, como lujos, dinero e incluso protección contra la muerte. Cuando los amigos de Fernanda se enteraron que ese hombre realizaba esos rituales, le dijeron que se alejara de él, porque esos temas eran muy peligrosos. Sin embargo, ella tal vez sentía curiosidad por participar. Incluso los invitó a ellos. Como se negaron, ella se molestó y les había dejado de hablar, catalogarlos como poco maduros y añoñados. Ellos también habían decidido alejarse de ella. Martín me decía que por favor no los juzgaran y los fuera a cuestionar sobre por qué ellos no nos habían contado todo eso desde el principio, pero para ellos no era un tema fácil de hablar y les daba miedo que tal vez ese hombre les hiciera algo. Sin embargo, lo que continuó diciéndome fue aún más impactante y quiero describirlo con las palabras textuales de Martín. Días antes de esa Semana Santa, Fernanda nos dijo que ella por fin iba a realizar el ritual de ingreso a la secta. Y como sacrificio para poder entrar, ella debía entregar un alma pura, preferiblemente de un familiar. Ellos tenían planeado realizarlo justo el Viernes Santo, pero no sabían en qué sitio realizarlo, pues como ella era la anfitriona, ella era quien debía prepararlo todo. Fernanda quería que nosotros asistiéramos, para que los conociéramos, pero claramente nos negamos. Le dijimos que no fuera a hacer algo de lo que después se fuera a arrepentir, porque con esas cosas no había marcha atrás. Yo la veía a ella muy radical con su decisión, y realmente ella deseaba entrar a esa secta, y yo no entiendo el porqué.
Durante nuestros años de amistad, ella nunca había demostrado interés por esos temas. Todo cambió desde que se conoció con ese hombre, y quiero pensar que tal vez actuaba bajo la influencia de él. Después tuvimos una discusión, y nos advirtió que no fuéramos a mencionar nada, porque nos saldría muy caro. Esa fue la última vez que la vi, que nunca supe dónde se reunieron ni qué sucedió ese día, pero viendo todo lo que pasó después, yo concluí que esa fue la reunión que hicieron en la casa de Jimena, y que tristemente me atrevo a pensar que el alma que Fernanda entregó fue la de su sobrina, Amelia. De mis ojos solamente salían lágrimas. Ahora ya comprendía el significado de las palabras que Fernanda le había dicho a Jimena. Le advertía: cuídalo, porque de pronto te lo quitan. Y nosotros ni siquiera le habíamos contado que Jimena estaba embarazada. Ella se refería a Amelia. Después de la confesión de Martín, el lazo familiar que aún quedaba entre nosotros se terminó de romper. Mi familia se quebró por completo. Jimena, su esposo, y sus 2 hijos se fueron a vivir a otro país, y nosotros ni siquiera sabemos cuál es. Después de 2 años, no lo hemos vuelto a ver. De vez en cuando, ella nos comparte algunas fotografías diciéndonos que está bien, pero la comunicación con ellos es escasa. Más o menos cada 6 meses, ella llama a mis padres para saludar. En la voz de Jimena podemos sentir que el dolor que siente es muy grande. Y tal vez, por eso prefiere no saber nada de nosotros. 1 año después, vendimos la casa y compramos una más pequeña, en un pueblo al menos. Ese cambio de ambiente nos ha generado un poco de paz. De Fernanda ya tenemos casi 8 años sin saber nada sobre ella. No sabemos qué fue de su vida, dónde vive o qué hace. Como nos lo dijo aquella tarde, ella nunca más volvió a aparecer. Debo confesar que durante muchos años vivíamos con miedo que ella volviera o que nos hiciera daño. Para nosotros ha sido una situación muy dolorosa y es imposible de olvidar. Día a día veo sufrir a mis padres por la forma en la que nuestra familia se acabó. No hay día en que no se pregunten en qué fallaron con la crianza de Fernanda. Nosotros sentimos mucha tristeza y por el triste final de mi sobrina Amelia, porque era una niña inocente, sin maldad, y realmente, aunque sea mi hermana, de Fernanda preferimos no volver a saber nada. Y lo mejor es que siga alejada de nuestra familia porque dejó que su alma y su corazón se llenara de mucha maldad y nos causó muchísimo daño. De verdad, gracias por escucharme. Hace tanto tiempo quería desahogarme y solo vi este canal y pensé en compartir mi historia. Quiero que continuemos escuchando el siguiente relato que otro seguidor nos hace llegar. Buenas noches, comunidad. Quiero compartir una situación que nos ocurrió a mi esposo y a mí hace pocos años. Mi nombre es Claudia y vivo en Hermosillo, Sonora. Estoy casada hace 5 años. Mi esposo Francisco es de un pueblo llamado San Javier. Él llegó a Hermosillo en busca de mejores oportunidades para vivir, pues en su pueblo casi no se encontraba chamba. Nos conocimos cuando él llegó a trabajar en la empresa donde yo era recepcionista. Al poco tiempo de conocernos, nos enamoramos y nos casamos. Por políticas de la empresa no permiten que hubiera alguna relación sentimental entre los empleados, entonces, cuando mis jefes se enteraron de nuestra relación, decidieron trasladarla a otra sede en un pueblo ubicado a 2 horas de la ciudad. Nosotros nos veíamos cada 15 días, cuando él me visitaba los fines de semana. Unos meses después, yo quedé en embarazo de mi único hijo, Jerónimo, a quien a la fecha ya tiene 3 años y ahora solamente me dedico al hogar. Antes de llegar a la ciudad, mi esposo, toda su vida, había vivido en el rancho de sus padres. Un día, él me confesó que en su juventud, una mujer se había enamorado de él, pero que no era una mujer común de carne y hueso. Se trataba de un espectro. Él decía que era una bruja. Se aparecía en medio de las noches en su habitación mientras él dormía y al amanecer, mi esposo se despertaba con moretones y arañazos inexplicables.
marcas que él no se había hecho y que no tenía una explicación lógica. Al principio, debo admitir que me costó creerle, pues en la ciudad casi no se ven estas cosas, y como nunca había vivido algún suceso parecido, se me hacía un poco difícil de creer. Mi esposo aseguraba una y otra vez que todo era cierto, en pocas palabras. Él llegó a verla con sus propios ojos. La describía como una señora con uñas largas y manos arrugadas. Su cabellera era negra rizada y tenía un aspecto despeinado y muy descuidada. Durante la madrugada, especialmente alrededor de las 3 de la mañana, él se despertaba de repente y a veces, cuando abría los ojos, la veía sentada en la orilla de su cama. Segundos después, la figura se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Además, podía escuchar el sonido de sus filosas uñas rasgando el techo de su habitación. Ese ruido era el que le helaba la sangre. Al parecer, los perros que cuidaban el rancho también podían sentir su presencia, porque siempre que ella aparecía, los perros se mostraban inquietos, gruñendo y ladrando hacia la nada, hasta que ellos mismos la corrían, y cuando se iban, los perros se tranquilizaban. Los padres de mi esposo le decían que eso era más común de lo que él pensaba. Ellos aseguraban que se trataba del espíritu de alguna mujer del pueblo que era bruja, pero que ella ni siquiera sabía que su espíritu hacía eso. Era como si el espíritu de la bruja saliera de su cuerpo y fuera él quien se enamorara de los hombres. Ellos le decían que cuando ella llegara por las noches a molestarlo, la ignorara y se pusiera a rezar 3 creos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y así sucesivamente. Que tuviera paciencia, porque cuando el espíritu de esa bruja se enamoraba de otro hombre, lo iba a dejar de molestar a él. El tiempo pasaba y mi esposo ya se había acostumbrado a que la bruja siempre lo visitara, hasta que una noche, como sus padres se lo habían dicho, nunca más volvió, y hasta ese momento no la había vuelto a ver. Hasta esa noche en que todo cambió. Mi hijo Jerónimo ya tenía 8 meses. Nosotros vivíamos solos en una casa que teníamos en renta, y mi esposo continuaba visitándonos cada 15 días. En una de sus visitas, en el vecindario donde vivíamos, había un daño eléctrico. Los técnicos aún se encontraban trabajando en solucionar los problemas de electricidad, pero ya llevábamos varios días sin luz. Era un día sábado, ya era de noche. Nuestro hijo ya estaba durmiendo. Decidimos que íbamos a dormir en el patio debido al calor que estaba haciendo, porque como no había luz, era imposible encender un abanico. Prendimos la radio y estaban transmitiendo un programa de experiencias paranormales. El programa llamado Los Oyentes a contar sus historias. Y yo le dije a mi esposo que debería de llamar a la emisora y contar la historia del espíritu de la bruja que estaba enamorado de él. La verdad estábamos aburridos, no teníamos nada más por hacer, y a él le pareció interesante llamar. Estuvimos esperando algunos 10 minutos hasta que por fin nuestra llamada entró. Mi esposo se presentó y continuó contando la historia. La llamada duró casi 10 minutos. Luego duramos escuchando el programa un rato y finalmente mi esposo se acostó a dormir. Grave error fue haber hecho esto, porque yo empecé a sentir una sensación extraña. Era como si alguien me estuviera observando, pero no le quise prestar atención y me intenté dormir también. De repente, sentí un frío viento correr por mi cuerpo y escuché a alguien que había susurrado mi nombre. Pensé que era mi esposo, pero lo vi durmiendo y creí que tal vez estaba sugestionada por las historias que había escuchado en el programa. Nuevamente volví a escuchar un susurro que decía en voz muy baja: al abrir mis ojos, lo primero que veía era para el interior de la casa y justo ahí vi, era esa mujer. Estaba parada frente a nosotros, con la misma apariencia y descripción que mi esposo hace mucho tiempo me había dado. Llevaba un vestido antiguo de color rojo, su cabello negro azabache, totalmente despeinada, sus uñas largas,
sus manos arrugadas, pero lo que más miedo me daba era que su rostro tenía una expresión de enojo. Yo cerré los ojos porque no podía creer lo que estaba viendo, y al abrirlos, nuevamente esa mujer ya no estaba. En ese momento mi esposo se levanta y me dice: vámonos de aquí. Yo le respondí: ¿tú también la viste? Y me respondió: sí, es ella. Vámonos antes que nos pueda hacer daño. Yo estaba muerta de miedo. Nunca había vivido algo paranormal. Mi esposo estaba un poco más tranquilo, pero me decía que lo mejor era irnos porque se veía que esa mujer estaba furiosa. Hicimos una pequeña maleta con nuestras cosas personales. También empacamos algo de ropa y nos fuimos para la casa de mis padres. Pasamos esa noche en la casa de ellos. Al día siguiente, mi esposo tuvo que volver al pueblo donde él trabajaba. Y el lunes, volví nuevamente a la casa, porque ya había arreglado el daño eléctrico y pensaba que solo había sido el susto de esa noche y que tal vez ya no volvería a pasar nada más. Pero qué ingenua era. Esa noche, como de costumbre, estaba sola con mi hijo Jerónimo y él siempre dormía a mi lado. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando me desperté porque escuchaba el llanto de Jerónimo. Inmediatamente vi que él no estaba conmigo. Él todavía no gateaba, así que no había una explicación de cómo se había bajado solo de la cama. Lo busqué en la sala y en las demás habitaciones de la casa, pero no lo encontraba. Me estaba volviendo loca, escuchaba su llanto fuerte y lejano al mismo tiempo, hasta que lo vi. Jerónimo estaba sobre el fregadero del patio, pero no estaba llorando. Para mi sorpresa, y para aumentar mi confusión y temor, él estaba profundamente dormido. Me acerqué con rapidez, lo tomé en mis brazos y comprobé que no tenía ningún rasguño, ni signos de haber sido lastimado. Su respiración era tranquila y su rostro se veía como si nunca hubiera estado llorando. Esa noche no pude volver a quedarme dormida y tuve que esperar a que amaneciera para irme nuevamente a la casa de mis padres. Al llegar, les conté nuevamente lo sucedido. Ellos me dijeron que tuvo que haber sido el fantasma de esa bruja, y como Jerónimo aún no estaba bautizado, fácilmente podían tomarlo en las noches y esconderlo. Llamé a mi esposo y le conté todo lo ocurrido, y él pensaba lo mismo que sus padres. Me dijo que en su pueblo las mujeres, cuando quedaban solas con sus bebés, les ponen una blusa de sus esposos usada, y que eso servía como protección mientras lo bautizamos. Y yo estuve quedándome con mis padres casi 20 días más, y cada noche hacía lo de la blusa usada, pero usaba una de mi padre porque mi esposo no estaba. Yo no era capaz de volver nuevamente a esa casa, y menos sola. Después, tomamos la decisión de no volver a vivir ahí, y como éramos arrendatarios, entregamos la propiedad a los dueños cuando completamos el mes de alquiler. Yo después opté por mudar y vivir cerca de mis padres, o mejor dicho, con ellos, y hasta la fecha sigo viviendo aquí, porque no me atrevo a vivir sola nuevamente. Me da mucho miedo que esa bruja se me vuelva a aparecer. A Jerónimo pudimos bautizarlo casi al mes de que eso nos ocurriera, y hasta la fecha agradezco a Dios que no se nos ha vuelto a aparecer esa extraña presencia, pero todavía nos desconcierta y nos preguntamos cómo fue posible que después de tanto tiempo esa mujer se nos haya aparecido nuevamente. No sé si tenga algo que ver que mi esposo haya llamado al programa paranormal a contar su historia y eso le haya molestado, porque la cara de esa bruja nos mostraba que tenía mucho enojo. Me gustaría que me ayudaran para comprender mejor lo ocurrido. Amigos, desde sus experiencias, ¿cómo creen que fue posible que esto nos sucediera? Les agradezco por tomarse el tiempo de escuchar esta terrible historia. El siguiente lugar es para la historia que nos comparte un fiel creyente y un fiel seguidor de nuestro canal. Al menos una vez en la vida todos pasamos por momentos que nos llevan por caminos inesperados y nos enseñan lecciones importantes. Hoy quiero compartir una experiencia que me hizo ser un hombre más valiente. Permíteme comenzar presentándome. Me llamo Osvaldo y tengo 31 años. Aunque en el momento en que ocurrió esta historia, yo solo tenía 19. Acababa de terminar el bachillerato. Estaba buscando empleo. Un vecino que era mayor que yo me propuso entrar a trabajar a la mina, donde él llevaba trabajando 3 años aproximadamente. Yo le dije que me parecía un trabajo muy pesado y que la verdad no conocía nada sobre esta profesión. Pero él me insistió y me dijo que si le echaba ganas, me iba a ir muy bien. Recibiría pagos cada semana
y durante un fin de semana al mes me darían permiso para ir a la ciudad y visitar a mis familiares, porque la mina donde él trabajaba quedaba ubicada más o menos a unas 3 horas de nuestra ciudad, en una montaña de un pueblo del que yo prefiero omitir su nombre. Finalmente, decidí hacerle caso y quise probar suerte, a ver cómo me iba. Llegué a vivir con mi amigo en una casa que compartíamos entre varios compañeros. Todos éramos mineros. Con el tiempo, todos nos hicimos muy cercanos y para mi sorpresa, me estaba yendo bien en el trabajo. También me gustaba vivir en ese pueblo, porque las personas eran muy amables. Todo pintaba de maravilla. Con mis compañeros, por la noche nos reuníamos a cenar juntos. Charlábamos un rato. A veces contábamos historias de terror, porque como era un pueblo minero, había muchas leyendas que la gente decía sobre nuestra profesión. Nosotros pensábamos que todo eran inventos de esos lugareños, porque en todo el tiempo que mis compañeros y yo trabajábamos en la mina, ninguno había vivido alguna experiencia fuera de lo común, hasta que llegó ese horrible día. Estábamos trabajando como de costumbre, cavando entre las profundidades de la mina. Allí siempre todo estaba oscuro. Únicamente contábamos con la luz que proyectan los cascos de protección que llevábamos puestos. Mientras cavábamos en las entrañas de la tierra, comenzamos a escuchar unos sonidos extraños. Yo pensé que se debía al cansancio que teníamos, porque las últimas noches no habíamos podido dormir bien. Pero a medida que avanzaba más la profundidad, los sonidos se volvían más intensos. Benito, un compañero que se encontraba más alejado del grupo, preguntó que quién lo había llamado, porque había escuchado que alguien había mencionado su nombre. Nosotros le dijimos que no, que sí estaba alucinando, y todos nos echamos a reír. Después comenzó a decir que sentía que estaba siendo observado por alguien y sentía una presencia a su lado que hacía que los pelos se le pusieran de puntas. Nosotros no le creíamos y pensábamos que estaba bromeando, hasta que todas las luces de nuestros cascos comenzaron a encenderse y apagarse solas, y comenzamos a escuchar un eco distorsionado, como un susurro difícil de comprender. Yo les dije a ellos, casi con mi voz entre los dientes: ya muchachos, paren, eso no es chistoso. Mis compañeros afirmaban que ninguno de ellos lo estaba haciendo. Entonces, por un momento todos hicimos silencio y escuchamos nuevamente ese horrible eco, lleno de dolor. Era como una persona que estaba agonizando, cargado de dolor y desesperación. Como si el espíritu de alguien estuviera atrapado en el abismo de la muerte, tratando de encontrar paz. Parecía emerger desde las entrañas de la misma tierra. Nosotros tratamos de no entrar en pánico, pero era casi imposible no sentir miedo. Nos encontrábamos en las profundidades de la tierra y solo escuchábamos ese eco una y otra vez retumbando en nuestros oídos. Intentamos salir de la mina, pero nuestras linternas seguían prendiéndose y apagándose. O sea, nos dificultaba poder ver el camino de regreso. Algunos compañeros se caían al piso debido a que no podían ver con claridad los escombros que habían en el suelo. Quienes han entrado en una mina saben que en su interior hay caminos muy estrechos. Nosotros tratábamos de buscar la salida, guiándonos por la señalización, cuando entreprendían las luces, y fue ahí cuando descubrimos de dónde provenían los sonidos. Nos quedamos paralizados. Estaba parado sobre la entrada del túnel que nos conduce hacia la salida. Vestía lo que parecía ser un traje de minero antiguo y cubierto de polvo, como si hubiese estado atrapado en una mina durante años. La tela de su traje colgaba de su cuerpo rasgada y desgastada. Caminaba lentamente hacia nosotros y en cada movimiento que hacía caía una nube de polvo, haciendo que el poco aire que teníamos nos nublara la vista y comenzamos a respirar con dificultad. Su rostro me aterrorizaba. Tenía una expresión de profundo sufrimiento. «Por favor, déjanos en paz. ¿Qué buscas de nosotros?», era una de las tantas cosas que entre dientes podíamos susurrar. Las luces se apagaron. Todo quedó en oscuridad. Ese horrible eco cesaba cada vez más,
y podía sentir como si poco a poco se estuviera alejando. Cuando ese lamento por fin terminó, las luces volvieron a encender y por fin logramos salir de ese tormentoso lugar. Lo más cerca que teníamos a las afueras de la mina era la casa de una señora que de avanzada edad vivía sola. Ella era muy amable. En ocasiones, cuando nos veía pasar cerca a su casa, nos regalaba un vaso de agua para refrescarnos. Corríamos hacia su casa. Ella, preocupada, nos preguntó que qué nos había sucedido, y cuando le contamos, ella nos dijo que hace muchos años habían rumores que en esa mina había fallecido un minero en un accidente. La mina había tenido una explosión. Él no pudo salir y su cuerpo nunca fue encontrado. Tiempo después, algunos mineros decían que mientras trabajaban sentían la presencia de ese hombre que los atormentaba. Durante un tiempo, la mina fue cerrada y cambió de dueño. Quien volvió a actividad me presentó ese día. Algunos mineros renunciaron al trabajo y con el tiempo yo también lo hice. Ya han pasado 12 años y todavía sigo ejerciendo esta hermosa profesión. Nunca más he tenido que enfrentarme ante una experiencia similar como esa, pero aún llevo conmigo el trauma de aquel encuentro paranormal. Ya aún sigo en contacto con algunos colegas que viven en ese pueblo. Ellos me han contado que ese hombre nunca se volvió a aparecer, pero nos recordó a todos que a veces en las profundidades de la tierra se esconden secretos y presencias que van más allá de la comprensión humana. Ha llegado el momento de compartirte esta historia. Buenas noches. Mi nombre es Ramón. Soy ingeniero civil y la empresa en la que trabajaba ganó la licitación para construir una nueva carretera en un pequeño pueblo ubicado a 6 horas de mi ciudad natal. Me mudé a esa ciudad porque era el supervisor de la obra y la oferta económica realmente era muy tentadora. En ese pueblo no conocía a nadie. Llegué una semana antes de comenzar a trabajar para poder encontrar un lugar como para vivir y poder instalarme con tranquilidad. Preguntando con algunos habitantes, encontré una habitación en una casa de una familia muy servicial. Ellos me acogieron en su hogar con mucha cordialidad. El señor, justamente, iba a trabajar como obrero en la misma construcción, porque la mayoría de los trabajadores eran locales, obreros, nativos del pueblo, y en su mayoría, todos ellos se conocían. Se podría decir que éramos muy pocos los foráneos. Por lo general, todos los obreros los días sábados, después de terminar la jornada laboral, salían a beber a una cantina hasta embriagarse. Un par de noches me invitaron, pero yo prefería no ir, porque no tomo alcohol. Más bien, yo suelo mantener un estilo de vida saludable y realizo ejercicio con frecuencia. Sin embargo, una noche acepté la invitación solamente por acompañarlos y por pasar un rato agradable, aunque también a mí ya me habían llegado comentarios negativos de los trabajadores donde decían que yo era muy aburrido. Entonces quería cambiar eso que pensaban sobre mí. Recuerdo que alrededor de las 11:30 de la noche me despedí de todos los trabajadores y me dirigí hacia mi casa caminando. Estaba relativamente cerca, a unos 15 minutos de distancia. Para cortar el trayecto, tomé el camino por un sendero. Por lo general, siempre tomaba ese camino durante el día porque acorta la distancia que hay entre el parque del pueblo hasta la casa donde yo vivía. Pero nunca lo había hecho de noche. Yo iba caminando y con mi celular alumbrando el camino, porque la luz era muy poca. El sendero quedaba en medio del bosque y casi no se veía nada. En cierto momento, escuché el sonido de las herraduras de un caballo, pero al no ver nada inusual, continué mi camino. Luego me sorprendí al escuchar detrás de mí la voz de una mujer entonando un canto melodioso. No decía palabras, solamente era el sonido de una melodía. Miré atrás mío, a ver si alguien venía, pero no vi nada. Traté de caminar un poco rápido y nuevamente escuché las herraduras de un caballo.
como si estuviera caminando detrás mío. Al girar nuevamente para mirar hacia atrás, vi una mujer de espaldas y con un vestido de flores. Tenía el cabello rubio y una trenza que llegaba hasta su cintura. Dejó de cantar y comenzó a caminar alejándose. Entre la oscuridad del sendero dejé de verla. Yo quedé confundido. Lo que había visto parecía ser muy real. No sabía si se trataba realmente de una mujer o tal vez era algún fantasma. Al llegar a la casa, los señores aún se encontraban despiertos. Me vieron un poco pálido y acelerado. Me preguntaron que qué me había ocurrido. Y yo les dije que me sentía un poco confundido porque no sabía si había visto algo real. Yo no quería que pensaran que estaba loco, pero les conté sobre la mujer que vi. Ellos se observaron y en una sola voz dijeron: La Sayona. Yo no sabía quién era. Nunca había oído hablar de ella. Me explicaron que en el pueblo era común que la Sayona se aparezca a hombres ebrios o infieles en forma de una mujer atractiva, que no se deja ver el rostro. Me gusta que los hombres se internen en ella y la persigan para después mostrarle sus rostros totalmente desfigurados. Según la leyenda de ese lugar, la Sayona se aparece siempre por caminos que estén solitarios durante la noche, esperando especialmente a los hombres cuando están regresando a sus casas, después de beber o de haber cometido alguna infidelidad. Yo les preguntaba, ¿qué? Entonces, si eso era cierto, porque ella se había ido y no me había hecho nada. Ellos me decían que tal vez, como yo era diferente a esos hombres y no tenía esas conductas como ser mujeriego y bebedor, ella no me hizo daño y simplemente se retiró del lugar. Pues la mujer me contó sobre muchos sustos que se han llevado aquellos hombres fiesteros del pueblo. Incluso, algunos han tenido cambios radicales y no han vuelto a beber alcohol, y otros que se han casado y nunca más fueron infieles. Después de eso, durante el tiempo que viví en ese lugar, no volví a pasar por ese sendero y trataba de no salir solo a altas horas de la noche. Prefería evitar llevarme algún susto. 8 meses después, mi contrato de trabajo finalizó y me volví a mi ciudad natal, pero regresé con una mentalidad diferente. Ahora estoy convencido de la existencia de lo sobrenatural. Aunque no lo creamos, todos somos susceptibles a vivir experiencias paranormales. Incluso tú que estás escuchando esto, sin importar si creemos en eso o no, podemos estar expuestos a vivir una situación de esas. De hecho, hasta en este mismo momento. Por eso agradezco mucho que me hayan escuchado. Y espero que mi historia sea de utilidad para aquellos que, como yo, desconocían esa leyenda popular de la Sayona.